RCR, la red que comunica y une al Perú. Y ya se encuentra con nosotros la doctora Juliana Loza, abogada defensora de Keiko Fujimori. Le agradecemos como siempre la deferencia, la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarla. Muy buenas tardes, doctora Loza. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? A ver, coméntenos, ¿cómo va el caso de su patrocinada Keiko Fujimori? Hace unos días he visto que han presentado un recurso de casación ante la Corte Suprema, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que sigue? Bueno, nosotros en efecto presentamos la semana pasada ya el recurso de casación dentro del plazo establecido. Ahora lo que corresponde es que la sala en su momento resuelva por el bien concedido y sea elevada a la Corte Suprema, en la cual hay dos filtros. Un primer filtro que es de admisibilidad. La Corte Suprema deberá determinar si es admisible o no, y si lo considera que sí, vamos sobre el fondo, para lo cual recién convoca a una audiencia en la cual se verá el fondo de nuestro petitorio. ¿Cuál es el argumento central que esbozó en este caso la Fiscalía y luego lo declaró procedente el juez Carhuancha? Bueno, recuerde usted que el factor principal que establece en este caso la prisión preventiva es que supuestamente habría existido un peligro procesal, un peligro de fuga y un peligro de obstaculización. En el peligro de fuga, en verdad la Fiscalía no supo acreditar que hubiera un riesgo de fuga latente. Sin embargo, el juez, a pesar de reconocer que Keiko tenía todos los arraigo laboral, personal, domiciliario, familiar, todos, consideró que en base a comportamientos de terceras personas que los tomaba como ejemplos de otros casos, de otros años que no tenían relación alguna con ella pudiera fugarse. Es decir, yo me comporto bien, pero si tu vecino se comporta mal, entonces puede ser riesgosa de fugarte. Argumento que ha sido reprochado por la sala. La sala reprochó ese argumento y le dijo que ese argumento era inválido constitucionalmente, ¿no? Ahora, usted ha dicho que uno de los argumentos, y quizá era el único punto, es el famoso testigo protegido, ¿no? Así es, sí. En su momento el juzgado, a requerimiento de la Fiscalía, se sustentó en la versión de un testigo protegido. Estamos hablando del testigo protegido número 3. ¿Yeah? Este testigo protegido número 3, nosotros dentro de la incidencia del medida cautelar de prisión llegamos a determinar que mentía, que caía en serias contradicciones por demás, y esto fue acreditado. Sin perjuicio de eso, y además de que la sala nos da la razón en que la declaración de todo testigo protegido tiene que ser corroborado, mantiene su versión y considera que a raíz de eso sería un indicio para determinar que podría existir un peligro de obstaculización. Y nosotros hemos acreditado que ese testigo cae en contradicción y que miente, y la sala nos da la razón en esos puntos. De hecho, son 4 puntos que establece la sala que este testigo está mintiendo. Por eso es que nosotros, dentro de todos los argumentos que estamos planteando en vía de casación, es que un testigo protegido, sea quien sea, tiene que haber una corroboración de su declaración de calidad, ¿no? ¿Usted viene con optimismo la decisión que podría tomar la Corte Suprema, en este caso la Sala de Casación? Sin lugar a dudas, nosotros consideramos que tenemos razones suficientes como para que nos declaren fundada la casación, porque en su momento también la Sala Superior tenía que habernos dado la razón. Lamentablemente no lo hizo, a pesar que declara fundado en gran mayoría de los agravios que nosotros planteamos. Planteamos 46 agravios y el 90% es aceptado. Un 10% que se concentra solamente en la declaración del testigo protegido número 3, que es el único factor que termina manteniendo privada de libertad a Keiko. Entonces, sí, nosotros consideramos que vamos a insistir hasta lograr la libertad de Keiko. Hay razones suficientes. Consideramos que la Corte Suprema debiera declararnos fundada en su momento la casación, y esperamos que sea en un breve tiempo, ¿no? Ahora, otro tema. Usted ha planteado también, ha solicitado la inhibición de la jueza Elizabeth Daria. Así es. ¿Cuáles son los elementos centrales para efecto de la inhibición que usted plantea? Nosotros lo que en verdad, en aras de la transparencia, lo que queremos evitar es cualquier tipo de especulaciones al respecto. La juez Arias, como todos los magistrados, son magistrados intachables, correctos. De hecho, nosotros nunca hemos reprochado la actitud individual o personalizada de un magistrado y siempre la respetamos. Pero en aras de ser transparentes, y si algo ha existido aquí en abundancia, son muras especulaciones. Entonces, en aras de evitar especulaciones, nosotros hemos puesto en conocimiento al juzgado esta petición de inhibición, más allá que no hay una causal latente, puntual. ¿Por qué? Porque en su momento... O sea, en realidad no tiene ningún impedimento, sino que usted lo pone para efectos de... Claro, de evitar especulaciones de que se pudiera decir que pudiera ser parcializada con alguna de las partes. Y la razón es una muy puntual, que hace ya muchísimos años mi oficina la patrocinó en un caso que obviamente nos reservamos los detalles por razones de reserva profesional,
y que ya está concluido desde hace muchísimos años. Entonces, actualmente no hay ningún motivo, pero insistimos, queremos evitar especulaciones y también nosotros lamentamos, en verdad, que a la magistrada, como a otros magistrados, se les hubiera dañado en su dignidad personal, lo cual no era correcto. Como sociedad no nos corresponde eso, ¿no? ¿Y cuánto tendrá que resolverse esta solicitud de inhibición? Nosotros esperamos que sea en esta semana, la acepte o la rechace, ¿no? Pero tiene que pronunciarse. ¿Cómo recibió usted? Hace unos días hubo una reunión de Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. Es un pronunciamiento que en realidad ha pasado desapercibido en la opinión pública, pero desde nuestro concepto sí debería ser materia de una información más amplia, ¿no? Porque hay un aspecto que ellos abordan y que es, primero, ¿no?, hacen una objeción de con la manera como se está manejando todo el caso del acuerdo con Odebrecht, pero hay un aspecto que tiene que ver justamente con la defensa, ¿no?, y que dice que desde su punto de vista ellos rechazan la criminalización de la defensa, y lo dice con nombre propio, en el caso de su persona y con el doctor Arsenio Breno. ¿Cómo recibe usted esta exposición que ha hecho los colegios de abogados de todo el Perú? En verdad saludo ese pronunciamiento, más allá que recién estoy tomando conocimiento a través tuyo y te lo agradezco, no lo he leído, pero es saludable que el gremio de abogados se haya pronunciado. En este caso nos toca a nosotros, un grupo pequeño de abogados, que en sí... yo te voy a contar algo, cuando en las audiencias, y tú puedes recordar en las audiencias de debate de prisión preventiva de Keiko, la Fiscalía argumentaba ya directamente en señalarnos como el aparato legal, el brazo legal y que éramos parte de la organización criminal, y nosotros reclamamos esa actitud de parte de la Fiscalía, no siendo nosotros investigados en ese momento que estábamos ejerciendo la defensa, y reclamábamos ante el juez. Y lamentablemente no escuchábamos eco en respaldo a esos agravios de parte en ese momento del magistrado. No veíamos que iba a llegar a este extremo la Fiscalía de pretender criminalizar la labor del abogado. Ahora, en su experiencia, ¿es la primera vez que usted ve este tipo de estrategia, que se utiliza para efecto de desacreditar una posición? Sin duda, ya es muy invasivo. Yo reconozco que la Fiscalía tiene, digamos, dentro de las facultades discrecionales, investigar, pero investigar un acto con relevancia penal y no empezar, como dije hace un momento, entrar a especular y entrar a argumentar o inferir muchas cosas. De los testigos que mencionan, por ejemplo, para mi caso, el fiscal no hay ninguno que señale que yo lo haya amenazado, lo haya direccionado o lo haya intimidado para que dé una declaración, menos que le haya dado una prebenda. Entonces yo no entiendo cómo así la Fiscalía, lejos de que no existe un elemento de convicción sólido, termine argumentando que en este caso yo habría obstruido la investigación, lo cual es totalmente, en verdad, sumamente débil. Entonces, y más aún que sea el mismo fiscal que investigue este caso, quien sea que esté llevando también la otra investigación por obstrucción, o sea, debiera ser un fiscal distinto a eso. Nosotros no nos suponemos, en verdad, el daño que me han hecho a la imagen, en querer involucrarme en esto, y estoy segura que esto se va a archivar en cualquier momento porque no tiene relevancia penal, no hay elemento de convicción suficiente. Más allá del daño en imagen que nos han generado, porque ¿cuál era la intención primaria? Recuerda tú, o sea, lo que nos pidieron como una medida de restricción era que yo no tenga comunicación con los coimputados, y yo salí a reclamar. De hecho vine aquí la vez anterior y hablamos de eso. O sea, lo que han pretendido, lo pretendían inicialmente era pues que yo deje de comunicarme con Keiko Fujimori. ¿Cómo lo iba a defender? Por telepatía, era algo sumamente absurdo. Entonces, yo creo que cuestiones como esas no se deben de tolerar. El ejercicio legítimo del derecho no debe ser en ningún momento enmascarado o visto de cara a la Fiscalía como un acto de obstrucción o un acto ilícito. En este caso no ha existido nada de eso. ¿Cómo está su patrocinada Keiko Fujimori? ¿La visita siempre? Sí. De hecho, siempre procuro visitarla. Digamos, ahora estamos analizando ya los actos de investigación que vienen, diseñando, revisando algunas cosas, viendo los temas legales, los pasos que vamos a dar. Pero estamos, digamos, en este momento ya hemos terminado el tema de la casación, estamos abocados a los actos de investigación que la Fiscalía ha programado. La prisión siempre es una etapa dura para cualquier persona, para cualquier ser humano. ¿Cómo ella recibe en este caso la situación de su señor padre? Ha sido muy duro. Ha sido algo muy duro, muy penoso. De hecho, ella no esperaba que se hubiera tomado esta decisión. Ha sido muy triste, sin lugar a duda. Ella lamenta mucho las condiciones y preocupada sobre todo por la salud, ¿no? Recuerde que
que su padre ya pues no esté en óptimas condiciones de salud, y es lo que a ella más le preocupa en este momento, que estando delicado de salud haya sido enviado nuevamente a prisión, ¿no? Bien, doctora Juliana Loza, yo le agradezco la amabilidad como siempre con RCR, Red de Comunicación Regional. Espero seguir conversando con usted más adelante. Muy Claro agradecido. que sí, gracias, muy Bien, amable. estuvo con nosotros la doctora Juliana Loza, abogada defensora de Keiko Fujimori. RCR, la red que comunica y une al Perú.